Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que de verdad me tiene completamente emocionada. Hoy les tengo un vídeo que creo a muchos de ustedes también les va a encantar. Es algo que ha estado en boca de todos, algo que nos ha mantenido pegados a la pantalla, suspirando, especulando y debatiendo sin parar. Sí, estoy hablando de la telenovela turca del momento. Esa que nos tiene a todos enganchados, esa que no podemos dejar de ver, esa que nos hace reír, llorar y soñar. Y más concretamente hoy vamos a analizar la bomba que soltó nada más y nada menos que Demet Özdemir, nuestra querida protagonista. Como ya saben, soy una apasionada de las series turcas, y esta en particular me tiene completamente enganchada. Los dramas, las intrigas, los romances, los giros inesperados, la moda, la música, es que lo tienen todo. Es una fórmula que funciona, y que logra cautivar a millones de espectadores en todo el mundo. Y por supuesto, las declaraciones de los actores siempre son un tema que genera muchísima conversación y debate. Nos encanta analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada, buscando pistas y desentrañando misterios. Y justamente Demet Özdemir, en una reciente entrevista, dejó a todos boquiabiertos. Literalmente. La frase que ya le dio la vuelta al mundo, resonando en las redes sociales y en los medios de comunicación, fue: "Yo también estoy enamorada de ti". ¿De quién? ¿De quién estará enamorada Demet? ¿Es un nuevo amor en su vida personal? ¿Se refiere a su CEO protagonista? ¿Es parte de la trama de la telenovela? ¿Un nuevo giro argumental que nos tomará por sorpresa? Tranquilos, tranquilos. Hoy en este vídeo especial, vamos a desentrañar todos estos misterios. Vamos a analizar a fondo las palabras de Demet, el contexto en el que fueron dichas, y sobre todo, vamos a sumergirnos en las posibles implicaciones de esta declaración. Vamos a especular, a debatir, a soñar y a teorizar juntos. Prepárense para un vídeo lleno de información, especulaciones, mucha pasión, y por supuesto, el drama que tanto nos gusta. Pero antes de empezar a desmenuzar esta jugosa confesión, quiero hacer un par de recordatorios importantes. Primero, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas, moda, tendencias, análisis de personajes y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se lo pueden perder. Y segundo, no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, me fascina saber sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Así que cuéntenme qué opinan sobre Demet, sobre la telenovela, sobre la química entre los actores, y sobre este tema tan jugoso que nos trae aquí hoy. Ya quiero saber sus perspectivas, sus análisis y sus pronósticos. La conversación es fundamental. Así que sin más preámbulos comencemos a desmenuzar esta jugosa confesión de Demet Özdemir. Para entender bien el contexto, primero debemos saber dónde y cuándo se hizo esta declaración. Fue durante una entrevista promocional de la telenovela, para un importante medio de comunicación turco. La entrevista, por supuesto, estaba centrada en la serie, en el personaje de Demet, y en los posibles giros de la trama. Los periodistas conocedores del impacto de las palabras de los actores, suelen hacer preguntas estratégicas, buscando reacciones y generando titulares. Y fue en medio de esta conversación, en un ambiente distendido pero a la vez cargado de expectativas, que la actriz, con una sonrisa enigmática y una mirada que prometía secretos, soltó la bomba: "Yo también estoy enamorada de ti". Pero, ¿a quién se refería? La respuesta, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no es tan sencilla como podríamos pensar. La entrevista fue inteligentemente editada, jugando con la ambigüedad de las palabras de Demet. Y es que al parecer Demet estaba hablando de sus sentimientos hacia el personaje principal masculino de la serie, con quien comparte escena y una química innegable. El personaje, por supuesto, es interpretado por su CEO protagonista, con quien, en la vida real, ya se rumorea una cercana amistad. Esta cercanía, esta conexión fuera de la pantalla, es algo que los fans de las series turcas siempre observamos con lupa. Nos gusta ver la complicidad, la conexión, la amistad que se crea entre los actores, porque eso, de alguna manera, se traduce en la pantalla potenciando la magia de la historia. La química entre Demet y su CEO protagonista es evidente, palpable,
y es uno de los grandes atractivos de la telenovela. Cada escena juntos es un festival de miradas, de gestos, de silencios que lo dicen todo. Y esa química, ese magnetismo, es lo que hace que la historia nos atrape y nos mantenga enganchados. Ahora bien, ¿qué significa esto? Es una simple estrategia de marketing. ¿Un guiño a los fans para aumentar la expectación y generar más audiencia? ¿Una forma de alimentar las redes sociales y mantener la telenovela en el candelero? ¿O por el contrario, hay algo más? La verdad es que como buenos seguidores de las series turcas, sabemos que las declaraciones de los actores suelen estar muy cuidadas y estudiadas. Las productoras, los guionistas, los publicistas y los propios actores son conscientes del impacto que tienen sus palabras en el público. Son conscientes del poder que tienen para generar conversación, para alimentar la curiosidad y para, en última instancia, impulsar el éxito de la serie. Así que es muy probable que esta frase haya sido premeditada. Una posible explicación es que Demet quería generar expectación alrededor de la serie. Al admitir que también está enamorada del personaje, ha logrado despertar la curiosidad de los espectadores, animándolos a seguir la trama para descubrir cómo se desarrolla ese amor. Ha abierto una puerta a la imaginación, ha creado un interrogante que nos impulsa a seguir viendo la serie semana tras semana. ¿Cómo va a evolucionar esta relación? ¿Qué obstáculos enfrentarán? ¿Lograrán estar juntos? Son preguntas que nos mantenemos formulándonos y que nos invitan a sintonizar cada nuevo capítulo. También podría ser una forma de agradecer el cariño que el público le profesa a la pareja protagonista, mostrando su conexión con el personaje y reconociendo el impacto de la historia en los fans. Demet sabe que los fans son una parte fundamental del éxito de la serie, y esta declaración podría ser una forma de retribuir ese cariño, de demostrar que ella también está involucrada en la historia, que también siente las emociones que transmite el personaje. Es una manera de conectar con el público a un nivel más personal, de crear una conexión más profunda. Por otro lado, no podemos descartar la posibilidad de que Demet realmente sienta algo por su CEO protagonista. La química entre ambos es evidente en la pantalla, y es normal que al pasar tantas horas juntos, compartiendo escenas de romance y emoción, se cree una conexión especial. El trabajo actoral a menudo implica sumergirse en las emociones, en los sentimientos, en las vivencias de los personajes. Y esa inmersión puede, en algunos casos, trascender la ficción y generar sentimientos reales. Y quién sabe. Tal vez, tras las cámaras, haya surgido algo más que una amistad. Tal vez haya surgido un sentimiento más profundo, una conexión emocional que va más allá del trabajo. Sin embargo, por ahora, solo podemos especular. Es importante recordar que la vida personal de los actores es, en última instancia, privada. No sabemos qué sucede realmente en sus vidas, y no debemos caer en la trampa de suponer o de inventar historias basadas en la especulación. Lo que sí podemos analizar es su trabajo actoral, la química que transmiten en la pantalla, y el impacto que tienen sus palabras en el público. Y en este sentido, la declaración de Demet ha sido un auténtico bombazo. Lo que sí está claro es que esta declaración ha generado un revuelo increíble en las redes sociales. Los fans de la serie no han parado de comentar, de analizar cada palabra, cada gesto, cada mirada de Demet y de su compañero. Las teorías sobre su posible romance en la vida real han inundado las plataformas digitales, y los hashtags relacionados con la serie y con la pareja protagonista se han convertido en tendencia. Twitter, Instagram, TikTok, todos los rincones de Internet se han inundado de comentarios, de análisis, de memes, de vídeos editados con momentos románticos de la serie. La imaginación de los fans no tiene límites, y la declaración de Demet ha sido el combustible perfecto para encenderla. Los foros de discusión se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones. ¿Qué pasará en la serie? ¿Cómo afectará esta declaración a la trama? ¿Se basarán los guionistas en este romance para darle un giro a la historia? ¿Habrá nuevas escenas románticas? ¿Se confirmará el romance fuera de la pantalla? Son preguntas que todos nos hacemos y que nos mantienen expectantes. Pero, ¿qué más podemos deducir de esta confesión? Además de generar expectación, la declaración de Demet también pone de manifiesto la importancia de la conexión entre los actores en una serie de televisión. Cuando los actores logran transmitir emociones reales, cuando se crea una química auténtica entre ellos, la historia cobra vida y el público se identifica con los personajes. Nos creemos el romance, nos emocionamos con sus alegrías, sufrimos con sus tristezas.
Nos involucramos emocionalmente en la historia porque creemos en la relación entre los protagonistas. Y eso, sin duda, es un punto a favor de la serie y de sus protagonistas. La conexión entre los actores es un ingrediente fundamental para el éxito de cualquier serie romántica. Es el elemento mágico que nos hace creer en el amor, que nos hace soñar, que nos hace suspirar. Ahora bien, ¿cómo afecta esto a la trama de la serie? Esta es la pregunta del millón. ¿Acaso los guionistas se inspirarán en las palabras de Demet para darle un giro inesperado a la historia? ¿Veremos un acercamiento aún mayor entre los personajes? ¿O por el contrario, la declaración de Demet no tendrá ninguna repercusión en la serie, y simplemente servirá para generar publicidad? Es difícil saberlo con certeza. Los guionistas suelen estar muy atentos a las reacciones del público, y a veces, deciden adaptar la trama en función de los gustos y expectativas de los espectadores. Analizan las tendencias en redes sociales, leen los comentarios de los fans, y se inspiran en sus sugerencias para enriquecer la historia. La declaración de Demet sin duda ha captado su atención. Es muy probable que estén considerando cómo incorporar este romance en la trama, ya sea de manera sutil o de manera más evidente. Podemos esperar que la relación entre los protagonistas se fortalezca aún más. Tal vez veamos escenas más románticas, más íntimas, más significativas. Tal vez los personajes enfrenten nuevos desafíos que pongan a prueba su amor, que lo fortalezcan. O tal vez los guionistas decidan jugar con la ambigüedad, manteniendo la incertidumbre, creando momentos de tensión, generando expectativas. Lo que es seguro es que la declaración de Demet ha puesto un nuevo ingrediente en la ecuación, ha añadido un nuevo matiz a la historia. Ahora, cada escena, cada diálogo, cada mirada entre los protagonistas tendrá un significado diferente, un peso emocional mayor. Tendremos que seguir viendo la serie para descubrir qué ocurre. Tendremos que estar atentos a los próximos capítulos, a las próximas entrevistas de Demet, a los comentarios de los guionistas. Tendremos que analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra para desentrañar el misterio. La espera, sin duda, será emocionante. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha añadido aún más emoción y misterio a la serie. Los fans están deseando saber qué pasará con la pareja protagonista y cómo se desarrollará su historia de amor. Y por supuesto, todos estaremos pendientes de las próximas entrevistas y apariciones públicas de Demet, para ver si nos revela algo más, para ver si nos da alguna pista. La relación entre los actores, la química que transmiten, las declaraciones que hacen, todo eso forma parte de la magia de las series turcas. Nos gusta sentirnos involucrados, nos gusta participar en la historia, nos gusta especular, soñar y debatir. Y Demet, con su declaración, nos ha dado un regalo, nos ha dado un motivo más para seguir enganchados a la telenovela y para disfrutarla al máximo. En resumen, la confesión de Demet Özdemir, yo también estoy enamorada de ti, ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. Ha despertado la curiosidad de los fans, ha alimentado las especulaciones sobre un posible romance en la vida real, y ha puesto de manifiesto la importancia de la química entre los actores. Ha añadido un nuevo ingrediente a la ecuación, ha enriquecido la historia, y ha generado aún más expectación. Hemos analizado el contexto de la declaración, hemos explorado las posibles motivaciones de Demet, hemos debatido sobre las implicaciones de sus palabras, y hemos especulado sobre el futuro de la serie y de la pareja protagonista. Ahora, les toca a ustedes. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Qué opinan sobre la declaración de Demet? ¿Creen que hay algo más que una simple estrategia de marketing? ¿Creen que hay posibilidades de que su amor traspase la pantalla? ¿Qué esperan ver en los próximos capítulos de la serie? Déjenme sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan del futuro de la serie y de sus protagonistas. No se queden con nada dentro, expresen sus ideas, compartan sus emociones. La conversación es lo que nos une, lo que nos hace comunidad. Y si les gustó el vídeo, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Ayúdenme a difundir este análisis, a crear un debate, a generar conversación. Compartan el vídeo en sus redes sociales, en los grupos de fans de la serie, con todos aquellos que, como ustedes, son apasionados de las series turcas. También los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos más vídeos sobre series turcas, moda,
análisis de personajes, tendencias y mucho más que les encantarán. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Estén atentos a las novedades, a los análisis y a las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Y recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido de calidad, a seguir compartiendo nuestra pasión por las series turcas. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad, por hacer de este canal un lugar tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima, amantes de las series turcas.